Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Solo quien es consciente de su propia fragilidad, debilidad, miseria, y ha aprendido a recibir la misericordia de Dios con gratitud en su propia vida, puede mostrar misericordia a los demás. Cuando nos damos cuenta de cuánta misericordia Dios nos ha dado y nos da todos los días con gran generosidad, entonces nos volvemos generosos para compartir esa misericordia con aquellas personas que en algún momento necesitan de nuestra misericordia. Piensa hoy, examina por un momento a quién necesitas hoy extenderle esa misericordia que Dios te ha dado. Y recuerda que la misericordia es un regalo para recibir, pero también un regalo para dar. Da misericordia, muestra misericordia y seamos compasivos y misericordiosos, como lo es nuestro Dios. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 3, del 7 al 15. Dice la palabra de Dios: En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también son todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le contestó: Tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Seguimos hoy con este diálogo profundo entre Nicodemo y Jesús. No olvidemos que Nicodemo era un hombre de gran influencia, era un fariseo, miembro del Sanedrín. Y este hombre, a pesar de tanto conocimiento intelectual, de tanto conocimiento de la ley, se acerca de noche para tener un encuentro con Jesús y lo llama maestro. A pesar de su estatus, a pesar de su influencia, a pesar de su conocimiento, llama a Jesús maestro. Porque Nicodemo descubre que la verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos que Jesús es la fuente de toda verdad. No importa qué posición tengamos en la vida, no importa cuánto conocimiento tengamos, la verdadera sabiduría consiste en reconocer que Jesús es la fuente de todo conocimiento, la fuente de toda verdad. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro. Va donde Jesús y va de noche, por precaución, quizás con un poco de miedo, pero su amor y su deseo de conocer la verdad era tan fuerte que superó sus propios miedos. Así tiene que ser en la vida. Conocer a Dios implica muchas veces salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Significa muchas veces arriesgarnos. Si tú realmente deseas conocer a Dios y conocer la verdad, hay que tomar riesgos. Y como Nicodemo, muchas veces tenemos que dar pasos, y pasos fuertes,
pasos sólidos y procurar ese encuentro con Jesús. Lo cierto es que Nicodemo se encuentra con Jesús y se sorprende cuando Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende este lenguaje y Jesús le habla de un nacimiento espiritual, nacimiento del agua y del espíritu. Este es un nacimiento que viene de arriba. Por supuesto, el agua representa la limpieza y el espíritu representa el poder de Dios que nos transforma y que nos transforma desde adentro. Jesús le está diciendo a Nicodemo: si realmente quieres entrar en el reino de los cielos, no lo vas a lograr simplemente cumpliendo la ley. Tienes que permitir que Dios trabaje en ti, que haya una transformación interna al interior de tu vida. Y esa transformación no es el resultado de tu trabajo, es el resultado de la obra de Dios en ti, como también en mí, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de Dios, que nos mueve, que nos guía, que nos da sabiduría y fortaleza para caminar en la voluntad misma de Dios. Y es en ese diálogo con Nicodemo donde Jesús lleva a Nicodemo a una historia muy conocida y que encontramos nosotros en el libro de Números, en el capítulo 21, y que tiene que ver con la serpiente de bronce. No olvidemos las palabras que Jesús le dice a este hombre. Así como Moisés levantó, ¿sí?, la serpiente, literalmente voy a decirles, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Vuelvo y repito, esta historia la encontramos nosotros en Números 21, cuando el pueblo de Dios se rebeló contra Dios y contra Moisés, aparentemente por falta de comida y de bebida. Se cansaron del maná, que se ha quejado, que ha murmurado contra Dios, contra Moisés. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 que el Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Como resultado, como consecuencia de su queja, de su murmuración, de irse contra Dios y contra Moisés. Al final se arrepienten, al final piden que Moisés interceda por ellos, ¿no? Al final miren lo que dicen: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Y es así como Dios le pide a Moisés que levante una serpiente de bronce, de tal forma que todo el que mire hacia esta serpiente que ha sido puesta sobre un asta de bandera, entonces pueda ser curado, pueda salvar su vida. Y no importaba qué tan cerca estaban de la muerte, no importaba qué tan fuerte hubiera sido la mordida de aquellas serpientes, con tan solo mirar aquella serpiente de bronce, quedaban sanos. Esta analogía es muy interesante. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dice a Nicodemo: esa serpiente que fue levantada allí en el Antiguo Testamento para que el pueblo desobediente fuera salvado de la muerte, soy yo. Soy yo, que voy a ser levantado en el Calvario, sobre una cruz, para que todo el que me mire, para que todo el que crea en mí, esto es un acto de fe, pueda vivir y vivir para siempre. Evite la muerte eterna. Date cuenta de esta analogía, y aquí es donde la analogía de Jesús toma vida. En el Antiguo Testamento, la serpiente representaba el pecado mismo, ¿sí? Si ustedes quieren, al mismo Satanás. La serpiente engaña a la mujer. Y luego el hombre también es engañado, por supuesto. Y por la desobediencia de Adán y de Eva, entra el pecado en el mundo. ¿Quién llevó a que la mujer y el hombre desobedecieran y entrara el pecado en el mundo? La serpiente. La serpiente simboliza el pecado. Y Jesús, de una u otra manera, representa ese pecado, esa serpiente misma. Por eso va a decir la palabra de Dios, y esto es muy profundo, y quiero que lo entiendas. Porque mira,
lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios. Vamos a leer en el versículo 21 en el capítulo 5. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Si así como por la desobediencia de Adán y de Eva entró el pecado en el mundo por aquella serpiente, Jesús ahora representa el pecado mismo. Fue hecho pecado por nosotros. El que nunca cometió pecado se hizo pecado. Pero hay otro texto más hermoso. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 3. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Y un texto más, porque esto es muy profundo. Leemos en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. Porque la Escritura dice, maldito todo el que muere colgado de un madero. Date cuenta lo que Jesús asumió para nuestra salvación. El que no cometió pecado fue hecho pecado por nosotros. Tomó nuestra condición débil, la condición de un pecador. Se hizo maldición por nosotros, para que nosotros podamos tener vida, para que fuéramos rescatados, para que fuéramos sanados, para que pudiéramos experimentar la vida eterna. Y así como Moisés levantó la serpiente, eventualmente Jesús va a ser levantado en el Calvario sobre una cruz, pero también eventualmente va a ser levantado al cielo cuando suba al cielo y va a ser exaltado. Y cuando nosotros creemos en Él y creemos en este hecho, entonces podemos lograr la vida eterna. El propósito de todo es que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Sí, todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y creer en Él es mucho más que decir, yo creo en Jesús. Creer en Jesús, ¿sabes qué significa? Creer que Él es Dios, Dios hecho hombre. Creer que Él murió en la cruz, que fue levantado en la cruz para pagar por nuestros pecados, que allí asumió nuestro pecado, que el que nunca cometió pecado se hizo pecado por nosotros, fue hecho pecado por nosotros. Creer que Él resucitó, que Él se levantó, que Él ascendió al cielo, que ha sido exaltado a la diestra del Padre. Pero más que eso, es confiar también en Él. Al final de todo, yo puedo creer que Él es Dios. Puedo creer que murió por mis pecados. Puedo creer que resucitó. Pero no pongo en Él mi confianza. Y lo importante en todo es que pongas tu confianza en Él. Y cuando yo realmente aprendo a creer en Él, tengo vida eterna. Esa es la fe. Y es la fe a la cual el Señor nos invita en el día de hoy. Pongamos nuestra mirada en Jesús. En ese Jesús que fue levantado en el Calvario. En ese Jesús que derramó su sangre por nosotros para lavarnos de nuestros pecados. En ese Jesús que nos amó y se entregó. En ese Jesús que resucitó y ascendió al cielo. Y es allí, en esa mirada de amor, en ese acto de fe en Jesús, donde tú y yo experimentamos vida. Vida ahora, vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.